¿Cómo estás? Te saluda Juan Carlos Parra y te quiero compartir un desayuno con Hugo y Graciela Comusi, intercesores del Amanecer de la Esperanza. En nuestro viaje de marzo al Amanecer de la Esperanza en el Bronx, Nueva York, tuvimos el honor, Vanessa y yo, de desayunar con ellos y hablar sobre intercesión y hablar sobre ciertos momentos de pedir perdón al Señor que son importantes para poder sanar la tierra. Ellos han recibido instrucciones y han llevado a cabo misiones en las que el Señor mismo les hace ver algunas de las tragedias de la iglesia y cómo hoy en día también podemos hacer algo para reparar ese daño. Y también siempre hablar con estos generales de intercesión, Hugo y Graciela Comusi, nos ayuda, nos abre los ojos para entender los tiempos proféticos que vivimos. Espero que te edifique esta conversación amena y al mismo tiempo profunda. Que Dios te bendiga. Fue 70 años después. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a venir llegaron los peregrinos. Entonces, los perseguidos de Europa sintieron eso y empezaron a venir y formaron distintos grupos. Entonces llegó un grupo no muy lejos de donde ellos llegaron, allí. Ahora es 1 hora de viaje, más o menos. En el Gran Boston, diríamos, ¿no? Ay, gracias. En un lugar que llegaron los puritanos, la lluvia. Discípulos de Calvino, de allá, de toda esa gente en ese tiempo, ¿no? Entonces, el de Gran Boston. ¿Me pasa el queso, Graciela? ¿El queso? Sí. ¿Y esto? No, solo queso. Entonces, Gracias. ellos llegaron y pasó una serie de cosas raras entre algunas personas. Acuérdate que esa colonia la dirigía la iglesia, lo judicial y todo, era la iglesia la que lo legislaba y todo y lo que lo hacía. El líder de ese grupo era un pastor, digamos, el cuerpo judicial, llamarle así, era un pastor de esa zona. ¿Cómo era en Suiza? Bueno, para. Vamos por partes. Siempre se le apura. Tiene ese pequeño detalle que ella es apurada, pues no puede esperar. Yo para que vayan conectando. No, pero espera, después ellos lo van a conectar. Entonces, empezaron a ver cosas raras y empezaron a decir, bueno, esto es brujería. Entonces había unas pobres mujeres, había una negrita también que era esclava también en esos tiempos. Bueno, todo eso empezaron y dijeron, bueno, usando la ley de Levítico y todo eso, dice, hay que ejecutarla. Qué horrible. Y mataron 20 personas, las colgaron. En Salem, ¿no? En Salem. Wow. 20 personas, pero espera, seguí. Pero no eran las que Espera un poquito. acusaban de brujería. De brujería. La bruja de Salem. De Claro. bruja de Salem. Bueno, ahí. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo la misma iglesia. iglesia. Los mismos reformados que venían con el evangelio puro, aplicando unas leyes mal aplicadas del Antiguo Testamento. Igual que la Inquisición, la Ajá. iglesia. Exactamente lo mismo hicieron y con toda la luz del evangelio, aplicando una ley del Antiguo Testamento mal ejecutada ni nada. Y los perseguidos se convirtieron en perseguidores. Perseguidores. Gente, pobre gente, porque no eran. ¿Qué hubiera hecho Jesús con él? Pues supongamos, después se comprobó que a lo mejor no lo era. Pero ¿qué hubiera hecho Jesús si hubieran sido, aunque sea bruja? ¿Lo hubiera hecho? Reprender el demonio, pero no matar a nadie. No, o lo que sea, ellos no entendían lo que era eso, o nada, hubieran, bueno, yo qué sé, todo eso. Pero, ahí viene el asunto. Ellos trasladaron el mismo espíritu que ahora está anulando toda Europa, lo trasladaron a América y lo plantaron en América. Esa fue la semilla que ellos plantaron, que vino allá, de lo que hizo Calvino allá
en Ginebra, lo que hizo él allá, con Miguel Servet. Ujú. Lo conoce la historia. La triste historia. Por eso, está bien, era una herejía lo que él tenía. Pero otros reformadores de segunda línea dijeron que eso era una barbaridad. Yo tengo los escritos de allá. Dice, eso es una barbaridad, porque ¿qué hubiera hecho Jesús ante eso? La idea no se mata matando a los hombres. Es presentando otra idea superior y era la pura verdad. Y esa fue la orden, vino del mismo Calvino. Esa es la realidad. Entonces, lo que Dios mandó primero a pedir perdón, un día entero, como más de 8 horas clamando y gimiendo por perdón, por lo que nosotros hicimos con el espíritu de Daniel. Él dice, hemos pecado, diciendo, he pecado y han pecado. Y era un hombre de Dios, no podía decir otra cosa. Pero él era parte del cuerpo, es el cuerpo. El espíritu del cuerpo está, ya sea para lo bueno y lo malo, lo que hemos hecho. Nos decía Nehemías, dice, tardamos más tiempo en sacar los escombros que en construir en 52 días. Como decía, escombros de muchas generaciones. Claro, y ahí estaba todo eso. Y ahí estuvimos. Si tuviera lo que es esa ciudad. Cuando tú ¿Nunca entraste estuvieron viene en el Salem? peso. No. No, bueno, no tiene por qué. No. Nosotros tampoco, acá la mayoría nunca estuvo tampoco, así No que sí, sonaba por eso, de eso, de las brujas de Salem. Sabes la historia, claro. seguro. Pero tú sabes que cuando entras a Salem, Fue el golpe. aire que respiras es distinto. Uf, eso es Peor. Es como pesado. Wow. Así que está pesado el lugar. Es terrible. ¿Por qué? Cuando ¿Dónde está? entras a ¿Dónde Salem. está? ¿Al Boston? Sí, pero es, Todo el Gran Boston, sí, es antes de llegar a la ciudad de Boston. depende, Bueno, según cómo va. depende cómo va. Pero cuando tú entras al Salem, es que ya lo que respiras es pesado. No Y sé vos- ni cómo explicarlo. Uno tiene que ir. Vos ves satanistas caminando por la calle, las mujeres a todo de negro, con todo pintado, todo. Claro, por la historia Ha llamado. Esto Es Lo que- llamó. Es que Y ahí tienen derecho. tienen derecho porque la misma iglesia se lo dio el derecho. La misma En vez de- iglesia se lo dio Pero el hay derecho. casas de brujas por todos lados. Con el nombre tan bonito que tiene Salem. Salem, para que qué tú veas. nombre, qué nombre. El nombre original que era para eso. Pero hay casas de brujas por todos lados y tú ves chicas jóvenes caminando brujas, pero esa ciudad le dio derecho. Claro. Es como si ellos estuvieran con una nube negra. Autoridad. Es algo mucho más profundo, porque uno va aprendiendo, que el Señor te enseña. Entonces, a la larga, buscarle la vuelta, Es la iglesia. Es la iglesia. Por la autoridad que nos ha dado del Señor. Wow. seguro, Somos reyes y sacerdotes. seguro. Sí, tenemos una... Cuando el Señor ve una nación, por ejemplo, de Estados Unidos, hay una nación dentro de esa nación, que son los hijos, que tienen derecho legítimo sobre la En tierra. todos lados. ¿no? Hay un Estados Unidos dentro de Estados Unidos. Dice que estarán delante del Señor de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, hay un pueblo que tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Al que más se le da, más se le demanda, ¿no? Dice que los justos heredarán la tierra. En última instancia, no sé mucho de escatología, pero parece que los impíos están de paso, ¿no? Y que algo Dios hará con los justos en la tierra. En ese tiempo, nosotros hablamos allá a principios del 20, que tenía, yo había sacado el pasaje, lo tenía el pasaje para ir, pero el Señor después, en una reunión, nos habló, dice, estad quietos y sabéis que yo soy Dios, en el Salmo. Y ahí yo entendí que cuando volvíamos a esa reunión que ya tenía que... Y a los pocos días, los 10 días más o menos, se Confinar. cortó todo. Menos mal.
todo. Dios sabía. Por eso. Wow. Pues yo lo tenía eso. Nosotros estuvimos en Ginebra. Si yo ya estuve ahí y todo. Mira lo que me dijo el Señor. Pero si yo a Naamán, ¿cuántas veces le dije que se zambulliera? ¿Una vez me dijo o 7? Wow. Cuando yo mandé a Josué con el pueblo a Jericó, ¿cuántas vueltas le dije que diera? ¿Una? ¿Era suficiente una? Fueron 13, 6 más 7. Sí, Masito. Y ahí me cayó. Sí, también cuando el rey golpeó solamente 3 veces. Sí. ¿Y por qué no lo hiciste más? ¿Por qué no lo Para hiciste terminar más? con él. Entonces, ¿por qué Dios tiene que insistir a mí? Porque yo te digo, hasta hace poco, yo decía, pero Señor, si ya... Si ya fuimos, si ya hicimos, ya. Lo otro, papá, tantas veces. Y yo me hacía la pregunta, justamente hoy, y en estos días también, hace tiempo, hace varios días atrás. ¿No será que Dios quiere hacer algo? Terminar el tema de allá, lo que no quedó, Claro que sí. lo que no quedó. Pero eso no es así nomás. Nosotros fuimos, pasamos ahí, realmente yo quedé conmovido, porque estaba en el mismo lugar. Nos costó encontrar ese lugar, porque está entre las matas, ahí está ahí un pequeño, no sé si llamarle, una plaquita que dice, aquí fue ajusticiado Servet. Miguel Servet. Pero está ahí que no se ve, está todo Sí. mal Está cuidado, todo, como lo que tapado. nos costó encontrar. Mm. Dimos vuelta y hasta que al final, me acuerdo que una chica, hay una universidad enfrente, justo sale una chica colombiana. Y yo le Yo pregunté, creo que es ahí, me dijo, y fue ahí, ahí era, ahí era. pero escondidito. Wow. Pero fuimos ahí puntualmente y nos fuimos. En Suiza. Pero hay algo mucho más fuerte hay que hacer. Porque lo hicimos como... No con la revelación que tienes ahora. No, sí, No, sí, no. sí, sí. No. Pero hay 2 pecados grandes que tiene. No es solamente el de Calvino. El de Lutero. También. Ujú. Cuando fuimos la última vez eso no lo captamos. No lo habíamos No captado. lo vimos para nada. Que hubo derramamiento de sangre, ¿no? Lutero, lo que hizo Lutero es distinto a lo que hizo Calvino. Lutero lo que hizo fue el gran pecado de Lutero en los últimos años, viendo que los judíos no se convertían. Los últimos escritos de él eran pavorosos, hay que leerlos. Pavorosos. Nosotros En nos contra de los pusimos a judíos. leer. Que decía que había que exterminarlo y todo. Por eso Hitler, para la solución final, una de las cosas que usó fueron los escritos de Lutero. No me digas. Los escritos de Lutero. Mira, Ah, eso no lo sabían ustedes. Nosotros estamos vean, allí en lo que pasa es que Alemania. nadie lo escribe. eso. Yo lo sabía. yo le mando, viste que nos sacamos foto y le mando una foto a mi nieta. Y por ahí al lado aparece un pig. Ahí le pone, ahí en una de las catedrales, chiquitito, hay un cosito, hay un cerdo ahí todo, y ahí con la cruz y todo, eso respecto a los judíos. Respecto a los judíos. Yo le mando una foto a mi nieta. Es antiquísimo. Nuestra nieta, la mayor, se casó con un muchacho judío. Ajá. Cuando le mando esa foto, Sí, pero ustedes estuvieron en ese lugar y ya se agarraron la cabeza, porque ellos lo saben. me dice, Gra, Claro. Eso te lo ponen encima. ¿vos sabés lo que sí. significa eso? ¿Cómo vos vas a ir a visitar eso? ¿Le vas a dar honra a eso? Y yo decía, ¿y de qué se trata? ¿Qué me habla mi nieta? ¿Qué me dice? Cuando nos pusimos a leer, era atrocidades. Lo que hizo Atrocidades lo que hizo. Lutero, yo no lo sabía. Ese es otro que yo no sabía decir, que es clamar por perdón. Ahí hay que tirarse ahí, estar Lutero horas se y horas pasó. ahí. En el final de su vida, Sí. él sembró la semilla de odio y de exterminar a los Y judíos. bueno, Wow. entonces, Lutero. fíjate, entonces eso no le da derecho en Europa. Y después tenés el tercer punto. Me lo decía, los 3 puntos del Señor. Y el otro punto ya sabes, Roma. Ahí tiene los 3. Ahí tiene los 3 puntos, por lo cual Europa está como está.
y lo que está esta nación. Y ahí está, ahí tú tienes todo. Y bueno, y después el otro tema es Israel, que eso ya es otra historia. Pero estamos hablando de los gentiles primero, nosotros. ¿Quién va a llegar al pueblo de Israel? ¿Cómo va a ser para llegar al tiempo a Israel? ¿Va a mandar a Gabriel con sus ángeles? ¿O lo va a hacer con el cuerpo de Cristo? Con el cuerpo de Cristo. Claro. Un cuerpo de Cristo que tiene que pedir perdón por lo que le hicimos a los judíos. Ellos nos hicieron barbaridades al principio, pero la retaliation, ¿cómo se llama? Lo que La fue revancha. peor, la revancha fue 10 veces más fuerte. Y con la luz, Claro. que eso es lo más fuerte. Porque eso es lo que me decía el Señor a mí. A mí me arrependió muy fuerte el Señor, por eso yo, cuando yo hablo con la gente, así con los litos, le digo, mira, eso me lo dijo a mí. A lo mejor a ustedes no, pero yo le digo, eso me lo dijo a mí. Dice, a mí el Señor me dijo un día, tú profanaste mi nombre. Pero Señor, ¿en qué profanar? Está bien, yo he fallado, tú puedes profanar tu nombre. Y me empezó a enumerar varias cosas. Está bien, Señor, está bien. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Dice, ustedes muchas veces critican lo que hacen otros. De la iglesia me refiero. Me decía a mí me prohibió criticar eso. Y me lo dijo así bien claro. Y lo critico porque, pero ellos no tienen la luz que tú tienes. Por la razón que sea, no la tienes. Y yo te juzgo a ti por la luz que tú tienes. Y yo como te juzgo a ti, es mucho más fuerte que lo juzgo a ellos. Claro. Qué Y interesante. me daba el ejemplo de India. Allá el paganismo es Claro. total. Y entonces me ponía, ¿a tú quién crees que yo voy a juzgar? ¿A los indios o a Estados Unidos? En este caso me lo dijo así. ¿A quién voy a juzgar más fuerte? Ellos son paganos, adoran demonios, hacen desastre, atacan a los cristianos, todo. ¿A quién? Acá yo lo voy a juzgar más fuerte que a ellos. Dice, me decía Jesús, ¿cómo trataba a los crueles, terribles romanos? Nunca ninguna cosa vos le vas a escuchar a ellos. Solamente le predicaba. Pero a la iglesia de esos días le decía, sepulcros blanqueados, hijo del diablo. Wow. Ahí está, depende de la luz. Depende Y eso de la yo, luz. por eso. Tremendo. Por eso la demanda, para mí como miembro del Amanecer, es mucho mayor que a cualquier otra, Claro. por todo lo que Dios ha dicho. Por tanto que Dios Por sucedió. lo que Dios ha dicho. Siempre lo digo para mí, porque a lo mejor para otros no es igual, yo no sé, ya yo me meto. Esa es la realidad. Y este es un tiempo de mucha profundidad. Y no te olvides de que como tú, como parte integrante de esta, no digo del Amanecer, sino de este unión espiritual, llamarle, este grupo espiritual, esta relación espiritual, la demanda es mayor para nosotros. Y aparte hay otra Amén. cosa, Amén. que hay un mandato. Un mandato para la iglesia. Mandato para la iglesia. Acá hubo mucha palabra profética que tú ya conoces. Y esta es la realidad. ¿A qué te refieres con mandato para la iglesia? Un mandato para el resto de la esposa. para llegar para cubrir a la iglesia. Servir, para servir ser y de para, bendición. y para la intercesión, que la intercesión es cubrir la iglesia. El El cuerpo. intercesor nunca piensa en uno mismo, ni tiene que ser así, por supuesto, Claro que sí. ¿no? Entonces todo eso es el tema, Tremendo. todo eso es el tema, que tú estás con el mismo entorno. Lo que Sí. hicieron acá en Salem, Es lo mismo que eso ellos- vino de allá. vino de allá, ellos lo La trajeron. semilla original Claro. fue Ellos lo allá con trajeron de Rabino. allá, Claro. ellos lo trajeron de allá, Sí. ellos lo trajeron.
Sí. Lo de Calvino fue antes. Claro, Seguro. Históricamente. Seguro que fue históricamente antes. Porque- ¿Cuándo fue Calvino? ¿En 1600? No, ¿O en 1580. 1500. En los 1500, esto estamos hablando del 1600. 1670. No, eso vino 70, como 100 1670, por Sí, ahí. qué horrible. Por eso digo. Y lo de Lutero también, La Inquisición evangélica, ¿no? la Inquisición. Protestante. Pero es muy Es sutil, así, es casi sutil. nadie la ve. Pero, ¿Quién habla así? pero un de judío no Inquisición? se olvida de Lutero. El judío no te lo olvida. Y eso es lo que ha traído también hacia... Eso es otra cosa que no solo para lo que es Europa, sino para nuestra relación con los judíos. Claro, Es eso un nos viene en obstáculo. contra. es un Claro, no obstáculo. puedes hablar. Es muy No. fuerte, muy No, fuerte. es Como que fuertísimo. sí, Nosotros mucho- la verdad que mucha fuimos a línea. Wittenberg así de un día para otro, ahí es para zambullirse ahí, estar ahí Sí. el tiempo que Dios diga. Es que no sabíamos, cuando nosotros fuimos a Wittenberg, No. sabíamos. Lo mismo ahí en lo que Ginebra, había ahí hecho hay que usted. estacionarse en Ginebra y estar ahí. Estuvimos en San Pietro, ahí está el foco, digamos. El cuartel maestro, llamarle como sea. Ahí está la pirámide, tú ya conoces todo eso. Nos metimos ahí, bueno, todo lleno de turistas y todo. Y había un lugarcito ahí todo cerrado con cortinas y todo. Chiquito. Yo de chiquito ahí digo, uy, dice, ahí está, ahí hay un lugar tranquilo. Se veía un poco por algo, así por un costadito, 2 personas. Vamos a ir ahora. Y había un guardia en la puerta. ¿Qué voglio lei? ¿Qué voglio lei? Me dice. Io vuoi rezare. ¿Rezare? Sí, rezare, le digo. Igual, metimos adentro. Había 2 personas, una se fue. Uy, mira, tranquilo, yo nunca me lo hice. Nunca me lo hice. Y yo empecé reprendiendo, padre. Te voy a contar, esto es muy, muy íntimo, muy fuerte. Reprendiendo, mira acá, que la infalibilidad, papá, que esto, que lo otro, que lo demás allá. El Señor me para, infalibilidad. Pero ustedes no hacen lo mismo, me dice el Señor. Refiriendo en general, ¿no? Ustedes como iglesia no hacen lo mismo en general, hablando en general el Señor. A veces lo que dice un pastor lo toman como algo infalible. No lo hacen ustedes. Y ahí me desarmó el Señor. Wow. Y clamamos, estuvimos ahí. ¿Qué habremos estado? A lo mejor llegó 1 hora o menos por ahí. Pero estuvimos tranquilos. Pero está ahí tranquilo, ahí pudimos. Porque San Pietro, ustedes saben que Era una locura, terrible. es una locura, Tremendo. es una locura. Pero ahí estaba. Yo digo, wow. Pero lo hicimos así nomás. Es para estacionarse y clamar. Por eso digo, todo rebobinando todo eso, digo, wow, Sí. que tiene que hacer algo así. Tenéis que hacerlo vosotros, porque en la profundidad y en la comprensión puede haber gente que os apoyemos, que os apoye, pero el peso está en vosotros para hacer algo así. Sí, yo siento esos 3 lugares porque son los básicos. La reforma duró, ¿cuántos? 4 o 5 años habrá durado. Después desapareció. Se politizó todo, bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Inglaterra, que era un catolicismo protestante o protestantismo católico, eso fue todo político, eso todo. Horrible. Cualquier cosa. Hasta ellos fueron los primeros perseguidores entre ellos. Pero bueno, eso es... En fin. Bueno, estos días me surgió totalmente eso, porque yo eso ya lo había desechado, ya todo. Pero no sé, tampoco sé. ¿Y de lo de Rusia y Ucrania tenéis alguna...? Sí, está- ¿Vosotros llegasteis a estar en Ucrania? No. Tú sabes, pero tú sabes que hace como ¿Pero 10 estuviste en años. algún país del este, recuerdo yo? No, yo lo más que lejos que llegué fue a Japón, a China. A China estuve, pero Rusia no, nunca fui. ¿No? A China no. No. A China sí estuve. En En China China y en fuimos Japón estuvimos. 2 No, veces. no, pero yo me estuvimos. refiero de la antigua URSS. ¿No habéis estado en No. ningún país de la antigua URSS? No. No, ninguno No. estuve yo.
Ucrania, hace como unos 10 años yo sentí haber ido, pero son esas cosas que yo no sé si al final era... Pues se ve que yo recuerdo algo de que tú a lo mejor me comentaste. Sí, yo te comenté algo, posiblemente. Era en el tiempo de la Revolución Naranja, ¿te acuerdas? Sí. Que fue que surgió, lo sacaron a los rusófilos de ese tiempo. Bueno, yo sentí eso también, pero quedó ahí, nunca recibí confirmación, así que no, yo no alcancé a ir. El tema está, te lo voy a decir eso también, muy íntimo, muy profundo también. Me lo dijo el Señor en una de estas intercesiones. Apocalipsis 16, 13 y 14. Este es el tiempo de eso. A ver qué dice. ¿Qué dice? Ahí lo tienes, creo que lo tienes ahí, ¿no? ¿Llegas tú? Uy. Apocalipsis. Ese habla de las copas de la ira. 16. Capítulo 16, 13 y 14, si no me equivoco. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Ese? Sí, fíjate. ¿Qué está pasando? Son esos espíritus que van a los reyes de la tierra, a los gobernantes. Los gobernantes es un desastre, uno dice una cosa, otro dice otra, está terrible. 3 espíritus en forma de rana. El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Qué representa cada uno? El dragón, ¿qué representa? A Satanás. Sí, no, ya sabemos, sí, pero... Ah, China, China. Ajá. Sí. La La bestia, no digas nada, La bestia, que te Rusia. aplasta, el oso. El oso, Rusia. Aplasta. Y el falso profeta. Y el falso profeta El es Apocalipsis, Roma. cuando lo leas 12, no, el falso profeta. Estados Esto Unidos. es, ¿qué tiene? Cuando lo ve Juan, ¿cómo lo ve? Como un cordero. ¡Wow! Dice un cordero, con 2 cuernitos. Luego Un cuando cordero. habla es un dragón. Pero cuando habla es un dragón. ¿Pero qué hace? Está preparado. Después lo dicen más adelante, el 19-20. China, Rusia y Estados Unidos, que son las 3 grandes potencias. del Seguro, mundo. ahí está, me lo dijo, me lo volvió a recalcar, me lo recalcó hace unos días ahí en una reunión de así, plac. Ahí está. Wow. Ahora parece que están enfrentados, pero todo es así. El pastor Bueno, teme que pueda levantarse una tercera guerra mundial. Y sí, ¿no? Es cuestión de que a alguno se le escape un Sí. misil de eso. Uno, Mira, en Que estos tengan un días calentón. a India se le escapó uno que cayó en Pakistán. Cayó en un lugar desértico y pidieron disculpas. Wow. Un misil. Wow. Madre mía. Cualquiera le puede pasar. Oh, sí. Cualquiera le puede pasar. Y se lía la Y marihuana. bueno, podría ser eso. Fíjate que la copa de la IA habla de el mar lleno de sangre y los ríos, las dos. 2 de las copas, el mar sangre, lleno de sangre y sangre. los ríos llenos de sangre. Eso es guerra, eso es derramamiento de Claro, sangre. Y multitudes. por eso, sangre. bueno, hay que espiritualmente cada uno tiene que... Tú sabes que entrar en escatología yo muy cauteloso porque hay tantas hipótesis que Y tantas- yo no quiero discutir con nadie. Yo No, lo no. quiero ver en el espíritu nomás. Entonces yo me lo guardo porque, no, sabes por que- esto, por esto, por esto, por esto. Hace unos 5 o 7 años, yo todo lo que me dice el Señor lo escribo, ¿no? En un cuaderno. Hace unos 5 o 7 años, el Señor me dijo que venían sobre la tierra terremotos, inundaciones, hambre, y yo puse puntos suspensivos donde escribí, porque no quise poner lo último que me dijo. Guerra. Explosiones nucleares. Madre mía. Eso puede llegar a ser, sería una cosa. Santo. Que Dios lo permita en algo local, no sé, no sé. No sé. Por eso en este Si momento... eso ocurre, Volamos todos. Mira, yo lo que siento, cuando intercedo, es Señor, evita la guerra y que llegue la paz. Amén. Yo no me atrevo. Yo también. Yo solamente, Señor, en el medio de todo lo que tú estás permitiendo,
Misericordia. Misericordia. Porque tú qué crees que esto que está pasando entre Rusia, Ucrania y todo el mundo, porque el COVID se fue o se está yendo, afectó al mundo. Ahora viene este otro, Y todo afecta al mundo. afecta al El mundo. mundo entero. La Que esa primera es otra, placa está cayendo, ahora viene la segunda. Después vendrá la Pero esto es tercera. peor que el COVID. Esto es peor, está afectando. El COVID nos tenía en casa, encerrados. Pero esto ya no. Pero esto... Ahora ya tenemos libertad de juntarnos, pero Que esa es otra que ahora cuando hablamos de guerras y tal y como ha avanzado el armamento, ya no es solamente nucleares, bomba. armas virológicas, Sí. armas todo. bacteriológicas. Eso Gases. hay yo, de todo. de todo. Aniquilación, yo destrucción, lo que mira, devastación. yo voy a confesar lo que a mí me venía desde el principio, mi esposa es testigo, con esto del COVID. No prosperará el arma forjada. No prosperará el arma forjada. O sea, había muchas hipótesis, pero yo tenía por el espíritu la oración de que era un arma. Un arma que se escapó de un laboratorio adrede o por accidente, ¿O no? no lo sé. Sí. Pero lo que sí sé es que eso no es natural. Estuvo fabricado. No, claro, seguro. Eso es Sí, un sí, arma sí, seguro. fabricada Sí. para hacer daño. Y por eso he orado que no prospere el arma forjada sobre tu siervo. Es una Independientemente de herencia. que Esta es la viene herencia esta- de los siervos. Hemos tomado esta herencia porque la herencia hay que reclamarla. Hay que saberla reclamar, la herencia. Seguro. Y hemos orado así. Sí. Por eso digo, lo que viene. Y yo también les decía en esos coloquios así con un grupo de líderes, pastores, así, no eran muchos, yo les decía, es hora ya de hablar la realidad. Una cosa al pueblo. A mí me pasa que cuando yo le hablo a los líderes, yo no tengo así, sin Tenés límite. ningún límite, sin ningún obstáculo. Pero cuando quiere que alguien que me insiste tanto que yo comparta con el pueblo, yo a ella no. Te A cortas, ella ¿no? no. Cohibe. A ella no me animo. Eso se le queda a cargo a cada uno de los líderes. Claro. Pero yo le decía, es hora de que tiene que empezar a advertirle con la gracia que Dios les dé a cada uno, sabiendo la grey que tiene, empezar a advertirle que vienen tiempos muy fuertes, muy fuertes. Si no, un día Para que la no nos venga misma- por sorpresa, ¿no? la misma grey te lo va a reclamar y si ¿por qué no nos avisaron a tiempo? Y fíjate que aquí, Sí. en el versículo que sigue, que dice, he aquí yo vengo como ladrón. Seguro. Bienaventurado el que vela y Sí. guarda sus ropas Y para guarda que su no ropa. ande desnudo y vean su vergüenza. Por eso. A por continuación, del Y 13 al del 14 eso. viene el Armagedón, 15. el Armagedón, sí, el clima. Hace lo Fíjate que que yo va. he tenido así la visión ahora en la... Por eso, en la por televisión. eso, porque hay tantas teorías sobre eso que yo lo quiero ver en el espíritu. Y ahí te dice. Llega un momento que él suelta a que él manifieste todo lo que es. Así que Todo el lo mundo que lo es. sabrá. Muestra el carácter El mundo que sabrá. tiene. Satanás va a mostrar su carácter. Ahí va a mostrar. Así como Dios quiere que su pueblo muestre su carácter, le permite a Satanás mostrar su carácter en quienes son Por hijos eso. de él, ¿no? Wow. Bueno, sí, no, viene un tiempo, Pablo. Y yo te voy a decir algo que Hay que a velar, lo mejor a estar alerta. ti te choca todo, pero yo lo digo. Pero me cuido porque hasta con algunos ahí he tenido alguna... Bueno, por eso no quiero mucho hablar, pero te digo. Daniel 12, Mateo 24, hablan bien claro. Dice, tribulación cual nunca hubo. Cual nunca hubo. Cual nunca hubo. Madre mía. Y habla, yo te lo voy a, ya que tú quieres, yo te lo suelto, lo que tengo encima. Y ahí no habla que Dios te la lleva a la iglesia antes de la tribulación. Porque si Dios te lleva a la iglesia, se terminó todo. Hasta el... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a mandar a Gabriel con sus ángeles? Bueno, entonces, yo lo digo, es muy fuerte lo que viene. Yo mismo estos días he tenido algo sensación así como algo, Señor, tú estás preparando a tu pueblo. Yo he estado en países de persecución y me han contado cosas de la vida real, así como estamos acá. Terrible. Entonces, yo sé cómo están viviendo nuestros Otros hermanos cristianos. allá. Yo recibo información de la voz de los mártires, por ejemplo, son cosas Atroz. increíbles lo que hacen.
pero no aflojan. No aflojan, ¿eh? Tremendo. Ellos están dispuestos a que los degüellen o a matarlos, pero ellos no lo niegan al Señor. Amén. Eso para mí ese es el mensaje más poderoso que uno puede escuchar de todas las cosas. Así es. Eso es la realidad. Amar hasta el fin. Por eso. ¿Y qué visión has tenido, hija, tú, Vane? Sí, veía como... Bueno, primero veía un campo de batalla y entonces veía como un ejército que era el del Señor. Se estaba preparando, estaba Jesús montado en un caballo, pero no era la imagen que tenemos de Jesús con su túnica, sino era un guerrero feroz y seguro de sí mismo. Y entonces veía a gibors como valientes, más altos, no llegaban a la altura del caballo porque iban a pie, pero eran guerreros. Y entonces empezaba un grito de guerra que empezaba el capitán y entonces todo el mundo empezaba a gritar. Y entonces los gibors llamaban a su gente, animaban, y entonces se empezaban a remolinear hasta que el Jesús decía, ya, Adelante. es la hora. Y entonces empezaba a correr y se levantaba un como polvo de la tierra y como una masa de personas, pero todos íbamos armados, todos éramos guerreros y unos eran más grandes que otros, pero había como ferocidad y determinación en los que estaban movilizando y entonces era como que era el momento, ahora de batallar. No, yo sé que es ahora. Que si no, y correr. Y entonces empezábamos a trotar y a correr, pero no era que me quedo ahí. No. Empezaba como un círculo, como una especie de huracán humano. Sí. Y entonces el caballo hacía así para arriba. Y el Señor estaba como... Claro, yo no he visto a un Jesús musculoso nunca, siempre lo he visto como manso, humilde, pero estaba como varón de guerra. Estaba como varón de guerra. Sí. Y entonces veía a una tribu, especialmente iba vestida de rojo, y entonces no es que iban vestidos, sino que llevaban cintos de rojo en los estos. Otros eran de azul fuerte, otros iban de dorado, y así. Y entonces empezaban a andar así, pero después ya era el momento de tomar velocidad hacia un lado. Y fíjate que esto es así, empezaba así, y iban hacia allá. Y se iban para allá. Estaba aquí, mirándolos desde aquí, y iban hacia él. Este. Hacia el este. Hacia el este. ¿Y dónde está todo el el proceso ahora? En Oriente. El Oriente. Sí. Lo que se ha desatado ahora es muy fuerte. Yo te digo, yo sentía este tiempo que estamos entrando, que estar preparado, como que uno ya... Yo sentía como que ya... Como que ya el tiempo de la entrada. Cerca de lo que estamos el pensando. tiempo de la entrada al Señor, que yo nunca lo había sentido con tanta fuerza. Así como algo muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Sí. No estamos viviendo cualquier cosa. O sea, hay que preparar la iglesia. No nos damos cuenta, pero ¿quién ha vivido una pandemia? Mi madre no ha vivido una pandemia. La guerra no la vivió la posguerra. Sí. No hemos vivido una tercera guerra mundial. Nosotros no hemos vivido sabemos lo que es una pandemia nunca. Nuestros hijos han vivido, nuestros nietos han vivido cosas que nosotros no hemos vivido. Sí, y ahora ya hay un conflicto ahí que puede ser el principio del fin. Que Dios tenga misericordia. Yo estoy orando, Señor, que pensaba en Putin como un río desbordado, ¿no? Como un río que bueno, está poseído, un poseído. Súper poseído. Entonces, pero no por un demonio, por el mismo Satanás. Son legiones. Entonces ya son cosas... Y bueno, y está China agazapado, no te olvides que siempre el que dirige trata de estar oculto hasta que salta. Sí. Wow. Bueno, hay varias cosas que... Hombre, por ejemplo, Putin no se ensaña con su propio pueblo. Su propio. No, al contrario. A ese nivel, ¿no? Porque también es cierto que es un pueblo engañado y oprimido. El pueblo ruso es un pueblo que está viviendo bajo una dictadura. Sí. Pero de sufrir el ataque a su propio pueblo, no está atacando... Eso no, al revés, hay un orgullo nacional. Quiere expandirse. Exacto. Quiere expandirse. Pero fíjate que lo que está haciendo Putin
es aplastar y aplastar. A él no le importa nada. Como oso. Ustedes ven la foto que es todo destrucción, Ucrania. Sí. Ahí no puede vivir nadie en esos edificios. Ya eso no sirve para Ya. nada. Y atacar un hospital maternal. Sí, todo. Hospitales. Dice que es mentira, toda la propaganda. Eso es terrible. La propaganda, ahí está todo. Eso es una maldad. Es terrible eso. Es otro nivel. Eso Es Otro mostrar toda la maldad, todo el carácter de Satanás. Sí, Ahí se muestra todo el carácter de Satanás. totalmente. Sí. Que Dios tenga misericordia. Sí, realmente es todo muy fuerte, todo esto. Yo lo tomo con mucha seriedad esto. Y no se sabe si este loco va a seguir con otras naciones. Bueno, Graciela, yo estaba discutiendo con alguien y dice, pero mirá esto y lo otro, mirá, le digo, para un poco, le digo. Con los demonios no se busca la lógica. Olvídate, puede pasar cualquier cosa. No trates de pensar qué van a hacer, la lógica, que esto, no. Con los demonios no hay lógica. Hubo una entrevista con un expolítico, compañero de Putin, que sí. empezó a llevarle la contra o dio su opinión en contra de algunas cosas que no le parecían bien de Putin. Sí. Le encontraron la quinta pata al gato, lo metieron en la cárcel durante 10 años acusado falsamente. Sí. Y entonces él salió y huyó a Francia. Y estaban haciendo una entrevista en la televisión francesa y le dijeron, dice él, no se equivoquen, Putin actúa desde las entrañas. Seguro. Él no tiene nada planeado, todo es rabia. Y seguro. Todo es rabia todo y es todo demonio. es Odio. Demonio. Sí. Demonio. Odio a la reacción. Reacción, sí, No, demonio. no está pensado, calculado. En cuanto le pisen otra vez de nuevo un callo, Pac. y como digo, estamos esperando, como hizo ya en Siria, que en algún momento agarre una ciudad Y la raza. y la aniquile. Como Alepo, Sí. como Como hizo con Alepo. Alepo, seguro. O que mande una arma biológica, la lance, un gas, y se cargue, como a leccionar. Meter miedo, ¿no? Mira, como cuando tú le haces algo a un hijo y el que se porte mal Sí. va a recibir lo mismo. A uno le has dado una Seguro, nalgada seguro. y está diciendo, ya sabéis lo que os toca cuando vosotros Seguro. os rebeléis, ¿no? Como mostrar su poder, mostrar Seguro, su sí. fuerza. No ha usado todavía los aviones suyos que tiene potentes. Ha Sí. usado algunos. Sí, Pero porque- la Fuerza Aérea no la ha sí, sacado. no, porque si la suelta, lo terminan en un día, no queda nada. Entonces, Sí, Wow. seguro, no queda nada. Está guardándose, ¿para qué está guardándose? Todo eso, ojito, Sí, no, por eso digo, no. puede pasar Esto, cualquier cosa. esto ya es una cadena. Nosotros estamos también usando una expresión que se llama tormenta de oración. Ajá, sí. Es un gran. James W. Gold. Sí, ya lo conozco. Sí. Sí. Sí, yo Entonces, lo veo muy. Ese es un verdadero intercesor de corazón. sí. O sea, que clamemos fervientemente y como somos hijos de Dios, si Dios dirige la tormenta y el rayo hacia un punto, que nosotros también hagamos una tormenta de oración ferviente y dirijamos nuestra oración hacia objetivos concretos que Él nos dirija, ¿no? Sí. A orar y para pedir que se libere el poder de Dios. Bueno, yo lo tengo aquí unos fragmentos que me resumen la idea. Sí. Te lo voy a leer, mira. ¿Qué es una tormenta de oración? Una tormenta de oración es cuando el pueblo clama de manera verbal, no de manera tranquila, sino apasionada, pidiendo a Dios en el nombre de Jesús para que las cosas cambien. Pedimos fuertes vientos del Espíritu y los gloriosos destellos del brillo de su presencia. Deseamos que Él haga estallar la oscuridad con su luz. Sostenemos en alto nuestro propósito para que Él lo cumpla. Ven, Señor, ven a mi ciudad, arrasa las puertas del enemigo, ¿se entiende? Sopla sobre nuestra confortable tradición, quebranta los cerrojos, derriba a nuestros enemigos, vence con tu poder, ¿no? Entonces, habla de que es el momento de otro gran despertar y tal, pero eso es un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? Orar ferviente y como dirigir nuestra oración hacia un blanco, una tormenta de Sí, oración. como Dios lo dice, tiene que haber
No te olvides lo que dice la palabra. Cuando dos se ponen de acuerdo, Sí. ahí está la palabra. Tiene que haber acuerdo. El acuerdo. Esa es la situación. Dice, si hay un grupo de 10 personas que van a un propósito, me lo viene eso siempre recalcando, 10 personas que van a un propósito, Pero en acuerdo. a clamar, pero hay uno que está al 80% y 9 al 100%, dice, ahí va a haber un problema. Para casos específicos, tienen que estar todos de acuerdo. Y ese es el número uno. Y número dos, está bien, puede haber, tú sabes que está, como hacen en la guerra, primero estaban los barcos cuando las islas japonesas y todo, bombardeaban, tiraban. Pero no se tomaba si no entraba la infantería. Claro. Hasta que no entre la infantería. Eso es lo que está haciendo Rusia ahora. Tirando contra todo ahí. Pero todavía tiene que entrar la infantería ahí a tomarla. Ajá. Entonces, ese principio que para mí le digo, pero Señor, mira esto, lo otro, no. Por eso Josué lo entendió. Lo que pisare, La planta de tus pies. eso desde entrada, hace tiempo, el Señor me lo mostró. Eso ahí. Señor, pero esto, lo otro. Hay que orar, pero hay que pisar. Hay que pisar. Aunque ese sea el toque, ya está bombardeado, sí, lo que él dice es perfecto. Bombardear, abrir el camino, resquebrajar al enemigo. Pero Hay que hasta pisar el también. momento final. Miren, yo tengo claro esto, ¿no? Es indudable que Dios ahora levanta su iglesia, porque llegó ese tiempo, la levanta, como fue la iglesia primitiva. Pero ¿en qué condiciones la iglesia primitiva se levantó? Con una adversidad y una amenaza de muerte terrible. Cierto que sí. Entonces, la iglesia de Cristo ahora sí va a brillar, el Espíritu Santo ahora sí se va a manifestar en su iglesia. Pero tiene que también manifestarse este otro lado. ¿En qué horrible, contexto? negro. Oscuridad. En una palabra, el enemigo está llegando prácticamente a su poder máximo. Pero para enfrentar a eso, la iglesia tiene que llegar al poder máximo. Wow. ¿Cuándo? Al salir del aposento alto. Claro. Pero cuando salieron, tenían la plenitud del poder. Amén. Ahí sí podían enfrentar, y enfrentaron un mundo. Aposento alto, ¿no? Ahí está. Necesitamos eso. Yo mismo lo ¿Tú te necesitaba. acuerdas cuando tu papá puso la radio la primera vez? Era en un departamentito. Nosotros fuimos a España en ese tiempo y No, nos llevó a ese departamentito. Sí. Como tu papá nos había dicho, vamos a estar una hora hablando y qué sé yo, yo me había preparado acá cosas escritas, versículos, todo. Cuando estoy llevando así que vamos, el Señor me viene con ese versículo de Oseas. Después de 2 días les daré vida. Viste que cuando el Señor te habla así tan claro, Amén. para más yo no tenía ni contexto de ese versículo. Y Señor, ¿y qué voy a decir? Comienza a hablar, me decía. Pero no sé qué decir de este versículo. ¿Qué voy a decir? ¿Y qué voy a decir? Y yo me acuerdo que yo quería salir de ese texto, irme a lo que había preparado. Y el Señor no me dejaba, era como que me agarraba la boca y yo no podía hablar lo que yo quería. Y después de 2 días le daré vida. Y después de 2 días. Cuando ustedes llegaron acá, así me lo trajo el Señor. Después de 2 días le daré vida. Y en uno de estos días de estas reuniones se mencionó ese texto. Ajá, sí, claro, me acuerdo. Después de 2 días les daré vida. Amén. El pastor habló de que justo se cumplen 2 años de pandemia. Sí, De ahora. pandemia. Y que ahora entonces empieza La primavera. el tercer año. Entonces mencionó La ese primavera. texto de que El después tercer de día. 2 días, después de 2 años, Claro, les daré vida. Les daré Y el vida. tercer día es el día de la resurrección. El día de la resurrección. Sí, pero yo también lo tomo como los 2 milenios. Ya estamos en Ah, el bueno, 2022. sí, bueno, eso sí, ya Ya estamos pasaron los 2 días del Ya milenio. estamos acá, sí. Total. Pero a mí me viene muy fuerte
que llegó el tiempo. Si antes uno decía, bueno, pero todavía falta, bueno, pero falta. Yo no sé, yo tengo la súper convicción de que llegó ese tiempo final donde todo se cumple. Así es. Llegó. Sí, estamos ahí. Llegó. Radamés lo dijo el domingo anterior que vinieron ustedes, que le mandó, él estuvo ahí en las Carolinas, ahí, predicando, y vino una señora, una profeta, dice que tuvo un sueño y le dijo, dile al pastor Radamés esto. Él lo dijo públicamente. Dile a Radamés, así enfáticamente, le dijo, dile que crea que yo vengo ya o vengo pronto. Wow. Así se lo dijo. Wow. Específicamente un mensaje para él directo de una persona que vino a ver. Tremendo. Entonces, es una realidad, pero Jesús no va a venir. Mira, eso lo tengo tan claro. Jesús no va a venir. La señal de que Él viene ya, inminente y todo, va a ser cuando se levante el cuerpo de Cristo en la tierra. Y eso lo vamos a saber todos. Pero claro, Lo vamos a saber todos. ¿cómo? ¿Por qué va a despertar la que Y viene? bueno, aposento alto. No hay Sí, pero porque ¿Pero viene, por qué? Porque Porque viene del lado de viene- las tinieblas algo terrible. Porque viene una remoción de todas las cosas. ¿Y qué dice Ageo? Cierto. Sacudiré los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque viene el deseado El de todas desear las naciones. El ¿Y por contexto qué se es despierta la iglesia? Porque Sí, si bueno. no, no clamamos, pastor. No. No, Estamos yo mismo, dormiditos, estamos mismo. dormiditos. Uno lo habla por uno mismo. Sí. Uno está muy Se tranquilo. No, yo- levantará la en paz. iglesia porque viene. La Entonces necesidad. miraremos y diremos, leeremos. Entonces, porque como pasó en la pandemia, Sí. ¿qué pasaba? Que la iglesia preguntaba, la iglesia se llenó. Cuando el 2001 cayó en las Torres Gemelas, Ah, sí. Sí. Ayer- la iglesia se llenó. Ay, uf. Todo el Sí, mundo. pero duró un Buscando, mes. buscando de Allá, Dios, acá buscando. acá Acá también. también. Pero duró un Pero par de nada, meses. pero nada. cuando esto sea algo que Bueno. algo que no en las Torres Gemelas es un No. es un Eso pellizco. fue, eso fue, Es un eso fue pellizco. una señal de lo que venía. Pero ahora estamos viviendo no la señal, estamos viviendo en lo que las señales anunciaban. Ahí está. Pues yo estoy Estamos- pidiendo lo de esto de Rusia, lo de Sennacherib, que pase algo como lo de Sennacherib, que haya un retroceso, como Sennacherib volvió, ¿no? Volvió a su tierra y Nuestras oraciones es milagrosamente que se detenga esta guerra y ¿Cómo vivió la Iglesia Apostólica? Fíjate, esos 120 que fueron al aposento alto estaban desesperados. Tenían la Iglesia en contra y tenían todo el gobierno y toda la parte, lo natural. en en contra. días de Nerón, ¿no? Anticristos, son anticristos. Entonces tenían todo, estaban desesperados. Ahora se nos fue el maestro y ahora ¿qué hacemos? Era un tiempo crítico, Así es. los tiempos críticos. El tiempo de Elías fue un tiempo crítico. El tiempo de Juan el Bautista anunció el tiempo crítico. Y de donde se manifiesta son en los tiempos críticos. Estados Unidos fue afectado, toda la zona oeste, en los 1900, por el terremoto de San Francisco que hizo estragos, fue terrible todo. Y eso trajo una crisis brutal y ahí surgió Azusa Street. Claro. En los tiempos de crisis es Claro, cuando Dios desgraciadamente los hombres somos así. Somos así. No reaccionamos, como que seguimos durmiendo, estamos bien. Por eso tú lo mismo lo dijiste en el mensaje. ¿Cómo estaban las 10 vírgenes que representan la iglesia? ¿Cómo estaban? Todas durmiendo. Todas, Todas. todas, dice. No 5 y 5, No, todas. 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 Pero hubo algo que lo despertó. Sí. De eso hablamos contigo hace muchos años. Mira, la palabra que usa clamor, si te fijas en el original, es la misma palabra que usó Jesús en la cruz, un derivado prácticamente la misma, y la que usó también en el Getsemaní. Claudia, es la misma. Tremendo. Yo la siento la demanda, a mí me la hace sentir el Señor, A mí también. pero yo no puedo hablar por los demás porque cada uno la tiene que tener. A mí también. Es una demanda muy fuerte. No es tiempo de andar con caramelos ni nada por el estilo. Ya se terminó ese tiempo. Cuando llegó la pandemia
y en España habrá sido lo mismo que acá, que decían 15 días encerrados, un mes encerrado. Que parecía que ya iba a pasar. Y sí, ya, un mes y ya. Ahora ya. que viene el verano se va. ¿Qué se va ahí? Entonces, el Señor ahí me dijo, yo los tengo como lo tuve a Juan, confinado en la isla de Patmos. A ustedes los tengo confinados en sus casas. Juan tuvo las mayores revelaciones, las mayores visiones. ¿Qué lugar? Si tú, yo no tuvimos a Isla Madre, quería lo que es eso. Yes. Lo que habrá sido en ese tiempo. Caminando la recorres de Piedra punta a punta. salvaje, Es un todo pedacito todo así salvaje. es, así es. Era una cárcel. Era una cárcel romana, era eso. Imagino lo que habrá Sin sido. rejas porque ahí está el mar. ¿A dónde te vas a ¿A ir? dónde va? Ahí no hay Claro. nada. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pero el Señor a nosotros nos Como tuvo Alcatraz. confinados Sí, sí, Alcatraz. Exacto, para que exacto. tengamos las mayores revelaciones, para que nos acerquemos a Él y lo conozcamos más. Sí, Amén. Sí. esa es la realidad. Así es. Nos confinó a estar en nuestras casas, Wow. Sí, sí, sí. como a Juan en la isla de Patmos. Así nos confinó a nosotros. Amén. Fíjate que la palabra dice tocar trompeta en Sion. Sion representa a la iglesia. Dad alarma en mi santo monte. La iglesia en sí. Jerusalén significa la iglesia. La que viene baja del cielo como la novia ataviada para su marido. Dice, tiemblen los moradores de la tierra, porque ha llegado, el Señor está llegando, está llegando. El Así día es. de la ira ha llegado. No, el Señor está llegando, ahí lo dice así. Joel capítulo 2. Y después vuelve a decir, tocad trompeta y convocad a todos, a todos, a todos. Y después dice, los sacerdotes, que eran los liderazgos, el liderazgo, y oren entre el atrio y el altar. Y el clamor nuestro, y yo sé que todavía no hemos dado, que yo no he dado el grado de lo que Él quiere. Hay una profundidad. Amén. Hay algo que el Señor me ha estado enseñando y todo, llegar a lo que es intercesión de angustia. Que hay un gran hombre de Dios que ya murió, que yo escuché un mensaje de él, que lo tengo por ahí, que habla de eso justamente. Wilkerson, ¿no? Wilkerson. David Wilkerson, sí. Pero es más que eso todavía, aunque él llegó a lo bien profundo, pero es más que eso. Y después el Señor me dice, tiene que ser en lo que ustedes puedan soportar el camino al Getsemaní, en lo que uno pueda. Que dice que yo se lo quería, así me decía el Señor, yo se los que quise enseñar a los tres y no, se me durmieron. ¿Sí? Así es. Sí, sí, sí. Sí. Era la pandemia, el principio de dolores. Sí, principio de dolores, sí, principio de como Y lo que viene el efecto sigue- dominó, el efecto Eso dominó es, ¿no? después. Dice el Sigue pastor. subiendo. Y como las plagas. Sí, Las Menos plagas eran más. sucesivas. Sí. Terminaba una, gracias a Dios que terminaba una y empezaba otra, que no se juntaban todas.